Bonjour, hola, te doy la bienvenida en este nuevo video de la gran serie Un verbo al día en francés. Entonces, te doy la bienvenida en la comunidad de Hola la Francés. Yo soy Valentín, enseño francés a los hispanohablantes. Entonces, el verbo de hoy, como puedes ver con la imagen, bueno, alguien está comiendo. Entonces, el verbo manger significa comer. Es un verbo del primer grupo y es el grupo más sencillo de verbos en francés. Eso lo aprendemos en el curso de francés para principiantes, así que si quieres aprender todas las bases de la pronunciación, los verbos y mucho más, te invito a ver en la descripción la información del curso para principiantes. También tenemos curso para los niveles A2. Ahora vamos a aprender a conjugarlo. Primero en forma afirmativa. En presente, je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. On mange. Nous mangeons. Nous mangeons. Vous mangez. Il mange. Elle mange. Ahora en passé composé. J'ai mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Elle a mangé. On a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. Elles ont mangé. Entonces aquí, para hacer el pase composé del verbo manger, el participio pasado es manger, así, y se forma con el verbo auxiliar avoir. Muy bien, ahora el futuro del verbo manger. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Ok, ahora vamos a ver la forma negativa del verbo. Entonces vamos a aprender a conjugarlo en forma negativa. Je ne mange pas en presente. Je ne mange pas. Tu ne manges pas. Il ne mange pas. Elle ne mange pas. On ne mange pas. Nous ne mangeons pas. Vous ne mangez pas. Il ne mange pas. Elle ne mange pas. Ok, entonces, de nuevo, como te expliqué ayer y en los demás videos, la negación en presente se forma entre el verbo que está conjugado en presente. Entonces, sujeto, el ne, verbo conjugado y pas. Ok, ahora con el passé composé, la negación se forma alrededor entonces del verbo avoir, el verbo auxiliar. No se hace con el participio pasado. Entonces, je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé. Il n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Nous n'avons pas mangé. Vous n'avez pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Elles n'ont pas mangé. Ahora la forma negativa del verbo manger en futuro. Je ne mangerai pas. Tu ne mangeras pas. Il ne mangera pas. Elle ne mangera pas. On ne mangera pas. Nous ne mangerons pas. Vous ne mangerez pas. Ils ne mangeront pas. Elles ne mangeront pas. Ok, entonces ahora, si necesitas volver a ver esta parte, te invito a retroceder en el video para ver la forma afirmativa y negativa, porque ahora vamos a hacer un ejercicio interactivo donde tendrás que completar frases. Entonces, la primera frase que tienes que completar es conjugar el verbo en presente en forma afirmativa con yo. La frase es je une pomme tous les jours. Significa yo como una manzana todos los días. Entonces, te invito a hacer pausa si necesitas pensarlo con más tiempo. Ahora te voy a dar la respuesta. Entonces sería je mange une pomme tous les jours. Je mange une pomme
tous les jours, ¿ok? Verbo manger en presente con yo es je mange. Très bien. Próxima frase. Te voy a pedir de completar esta frase en presente, pero esa vez en forma negativa. Entonces, ¿cómo sería? Nous ensemble chaque midi. Entonces sería nous ne mangeons pas ensemble chaque midi. Forma negativa, entonces nous ne mangeons pas ensemble chaque midi. No comemos juntos para cada almuerzo. Nous ne mangeons pas ensemble chaque midi. Próxima ahora en futuro en forma afirmativa. Demain matin, vous des croissants frais. Frais en francés, fresco, no hablamos de la temperatura, hablamos de que son nuevos, es el croissant que fue hecho desde la mañana, entonces no es de ayer, es de hoy, entonces decimos fresco, aunque está caliente. Demain matin, vous des croissants frais. Entonces, ¿cómo sería? Sería demain matin, vous mangerez des croissants frais. Vous mangerez des croissants frais. Ok. La próxima ahora en futuro, pero en forma negativa. ¿Cómo sería? Demain, nous, au restaurant. Entonces, queremos decir que mañana no comeremos en el restaurante. Entonces, ¿cuál sería? Demain, nous ne mangerons pas au restaurant. Demain, nous ne mangerons pas au restaurant. Perfecto. Y ahora vamos a ver con el passé composé del verbo manger. Queremos decir entonces con forma afirmativa, ils des fruits après le dîner. Queremos decir que ellos comen frutas después de la cena. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Ils ont mangé des fruits après le dîner. Ils ont mangé des fruits après le dîner. Entonces, forma afirmativa del verbo comer en passé composé. Tenemos aquí el auxiliar avoir, conjugado con il, y manger, no cambia porque utilizamos el auxiliar avoir. Muy bien, entonces, ils ont mangé des fruits après le dîner. Última frase ahora, tienes que conjugar el verbo manger en passé composé, pero en forma negativa. Entonces, es je de pizza hier soir. Queremos decir que yo no he comido pizza ayer por la noche. Entonces, ¿cómo sería? Je n'ai pas mangé de pizza hier soir. Je n'ai pas mangé de pizza hier soir. Yo no he comido pizza ayer por la noche. ¿Ok? Je n'ai pas mangé de pizza hier soir. Perfecto, ahora llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Dime en los comentarios cuántas respuestas correctas obtuviste con este ejercicio y no olvides comentar para decirme qué verbo te gustaría aprender en un nuevo video. Acuérdate que todos los días publicamos un nuevo video, un nuevo verbo a las 18 horas de Francia. Si quieres ir más adelante en tu aprendizaje de francés, mira en la descripción, tenemos todo el material que necesitas. Nos vemos mañana para un nuevo video. ¡A demain!